Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Campos Mora y hoy voy a contarles una historia que sucedió allá en el oriente venezolano, en una región que se llama Yaguaraparo. Ahí pues resulta que vivía un señor, bueno, un joven en aquella época, cuyo nombre era Tarcisio. Y resulta que pues él, junto a sus hermanos, a Jesús, por ejemplo, eh, a Segundo, que eran sus hermanos, y junto a su padre, pues vivieron unas historias increíbles. Ellos, pues, como era muy normal en esa época, en estas regiones, bueno, pues pasaba mucho que, pues, había mucha fiesta, mucha pachanga, y pues evidentemente los jóvenes pues querían ir a disfrutar y los chicos jóvenes pues querían ir a conquistar a las jóvenes chicas a quienes querían pues enamorar y viajaban grandes distancias y recorrían grandes terrenos para llegar hacia ese lugar. En una ocasión, venía este señor en su caballo. Bueno, les voy a comentar que en ese lugar pues son regiones amplias, enormes, distancias grandísimas, en las cuales pues hay vegetación, bosque, café, hay mucho café en esa zona, cacao. Entonces, es una región bastante solitaria, si se quiere decir. Y pues la única forma de viajar en la noche, pues es lógicamente en una bestia, en un caballo. Y pues pasaba que a veces venían en su caballo y tenían gran temor. ¿De qué tenían miedo? Bueno, pues de encontrar en el camino eh, algo sobrenatural. Sí. Y muchas veces en esta región eso sobrenatural no aparecía primero como un espectro que apareciese ahí, sino que llegaba como un sonido. Un sonido que era un silbido en una escala ascendente, dicen los conocedores de esto. Que era como un... algo así. La cosa es que pues sonaba terrorífico en un lugar solitario, donde no había nadie, y de repente usted escuchaba ese silbido. Claro. Y en este caso, pues en más de una ocasión a ellos, cuando venían ellos llaman allá en Venezuela montando el cacho o montando cacho, que quiere decir como cuando andan ahí de picaflor, de conquistadores, de fiesteros y demás. Entonces, pues a veces venían por esos lugares y cuando escuchaban eso, tenían serios problemas, porque decían que estaba cerca el silbón. Y esta historia me la refirió un buen amigo venezolano, pues que yo pues conversé con él y me estuvo comentando sobre el silbón, mi amigo Adrián. Adrián me contaba que sus padres, precisamente su padre y sus tíos, los que acabo de mencionar, y su abuelo, pues mil ocasiones le contaron la historia del silbón. Y de cómo ellos escuchaban ese silbido. Y de que cómo, oigan, las bestias, los caballos, se perdían. Ustedes saben que habitualmente cuando un animal de estos pues, está acostumbrado a recorrer un camino, se lo aprenden. Tan es así que muchas veces el jinete hasta puede dormir sobre la bestia, sobre el caballo, y lo va a llevar hasta su casa, porque el caballo conoce el camino. Pero los mismos animales se ponían nerviosos y que incluso parecía que daban vueltas porque llegaban a un lugar y al rato volvían a pasar por el mismo lugar, se perdían. Y tal vez no era lo más terrorífico, sino que lo que realmente les preocupaba era que ese silbido, eso que se escuchaba, se empezara a alejar. Y usted me dirá, pues, si se está alejando, pues en realidad es más fácil. No, no, no. Es que según cuenta la leyenda, cuando el sonido se escucha cerquita, está silbándole casi en el oído. Bueno, no es que esté tranquilo, porque yo creo que uno no se va a poner tranquilo, pero sí puede decir, bueno, tengo oportunidad de escapar. Porque si lo escucho muy cerca, es porque aún está lejos. Pero si lo escuchan muy lejos, posiblemente ya lo tiene a la par suya.
Y eso es lo que contaban sobre el Silbón estos señores. Entonces me puse a investigar un poco sobre esta historia, sobre la leyenda del Silbón. Como les digo, que es una leyenda venezolana, pero también ya tiene sus raíces en Colombia, porque inclusive en la zona de Colombia pues ya se les conoce a este extraño personaje también. Solo que tengo entendido que en Colombia le dicen el silbador, no le dicen el silbón, le dicen el silbador. Así que pues en el caso de los hermanos colombianos, pues ellos también tienen una historia, pero en general son muy parecidas, aunque como es normal, ese tipo de leyendas tienen varias versiones de cómo apareció este personaje, quién era el Silbón, de dónde salió el Silbón. Y voy a contarles un poco esa historia. Resulta que, bueno, hay varias versiones. Una de ellas habla de que este señor, este Silbón, era un personaje de verdad complicado, que había sido un niño mimado, su familia lo había chineado, como dicen por ahí, muchísimo, todo lo que quería se lo daban. Entonces creció y creció como una persona arrogante, exigente y demás. Entonces, pues dicen que aparte de eso, pues también se volvió una persona conflictiva, se iba a las fiestas, a las reuniones, a buscar problemas, a pelearse con todo el mundo. Y era muy bueno para consumir licor también, o sea, era un borracho. Entonces dicen que en una ocasión él llegó a su casa y cuando pues llegó quería comer y quería comer específicamente algo. Y ese algo eran asaduras de venado. Bueno, ¿y qué son las asaduras? Bueno, es un tipo de plato que se prepara precisamente con las vísceras del animal. ¿Verdad? Es muy común en muchas zonas de América, en ese caso de venado u otro tipo de animales, que se trabaje, se trabaje con las asaduras. Las vísceras se cocinan, se preparan y se hace un platillo pues, que es muy tradicional, ¿verdad? La cosa que este muchacho pues quería las vísceras en ese momento y no había. Le sirvieron un plato de alimento, de comida diferente. No la quiso, la tiró al suelo y se enojó. Entonces se fue con sus amigos nuevamente de farra y su padre, preocupado porque su hijo querido quería la asadura de venado, tomó su escopeta y se fue a buscar un venado al campo. Y pues fue a intentarlo, pero ustedes saben que a veces no todo sale como se quiere. Lo intentó, no fue un día de suerte, no pudo cazar absolutamente nada. El hijo volvió a la casa. Su padre no estaba. Y él estaba esperando que le trajeran la asadura. Entonces se enojó porque su padre no regresaba y se fue a buscarlo. Allá de camino se lo topó donde venía el señor. Y el señor se excusó, le pidió disculpas porque no había podido conseguir el venado. Porque él lo había intentado, había hecho todo lo posible por cazarlo y no había sido el día, no se podía cazar en ese momento. Entonces el hijo saltó, se enojó, se puso rojo de la cólera y golpeó a su padre. Y lo golpeó fuerte. El padre cayó al suelo y el hijo tomó la escopeta y la disparó y mató a su padre. En ese momento, como si eso no hubiese sido suficientemente tenebroso, terrible, realmente algo aterrador, como si hubiese sido poco, tomó un cuchillo y abrió a su padre y le extrajo las vísceras y se las llevó, y se las llevó para que su madre se las cocinara. Dicen que, bueno, hay versiones que dicen que las cocinaron y las comieron, otras dicen que ella empezó a cocinar y las notó muy extrañas. Y también le extrañó mucho que no hubiese llegado el señor todavía, si precisamente había ido a conseguir esas vísceras o ese venado. Entonces, pues por fin se dieron cuenta qué era lo que había pasado. Y aquí es donde viene otra parte de la historia que a veces tiene ciertas variaciones. Una dice que pues el abuelo de él se enojó tanto, 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 que ordenó que lo amarraran contra un árbol y con un látigo lo golpeó y lo golpeó y lo golpeó y evidentemente le rompió la espalda. Le rompió con esas llagas donde el látigo le iba haciendo ese tipo de heridas. Después, cuando hizo esto, eh,
hay gente que dice que fue sal lo que le echó sobre las heridas, imagínense. Otros dicen que fue ají o ají, no sé cómo le dicen en esta región, que es un tipo de un fruto muy picante, como un tipo de chile muy picante, que evidentemente iba a causarle un gran dolor. Lo maldijo y después de esto, pues soltó a un perro que tenía, que era un perro muy bravo, muy feroz, que se llamaba Tureco, y se lo echó encima. El joven estaba malherido y sufriendo, lo soltaron y salió huyendo y el perro lo persiguió. Dicen que lo alcanzó, dicen que acabó con él. Pero la maldición no terminó ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que él quedó condenado de por vida por toda una eternidad a salir huyendo siempre de ese perro. Y también con un saco tuvo que recoger los huesos de su padre y echárselo al hombro y caminar siempre y siempre, indefinidamente. No podía descansar porque el perro siempre lo iba a perseguir. ¿Verdad? Eso es lo que cuentan de cómo nació esta leyenda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ese espíritu se aparece. Dicen que, bueno, se le aparece a los mujeriegos que andan ahí conquistando y a los borrachos. Hay gente que inclusive dice que a las mujeres embarazadas y demás, hay varias historias al respecto. Pero dicen que si se encuentra un borracho tirado en la calle, que le succiona por el ombligo el alcohol y lo mata, para luego pues, los huesos echarlos y en el mismo saco donde están los huesos de su padre. A un mujeriego lo persigue. Cuando escuchen ese ruido, ese silbido, es que pues anda detrás de alguien. Y pues es casi que la firma de que es su sentencia de muerte. Cuentan esa historia. Ahora, también se dice que a veces lo han visto porque dicen que se aparece en dos épocas del año. En estas zonas pues no es tan variada, digamos, los cambios de clima como en otras regiones del mundo. Aquí usualmente en esta zona pues hay época seca y época lluviosa. En esa época seca, en ese verano, que el sol es fuerte, que pica, que hay sequía prácticamente, dicen que se ha llegado a ver sentado en un tronco jugando con el polvo y que en ese momento no es peligroso. Pasa a la gente cerca y él no los vuelve a ver. Él sigue como abismado, como ido pensando y no se sabe en qué, pero jugando con ese polvo que está en el suelo. Pero dicen que cuando llega la época lluviosa es cuando es muy peligroso. Hay gente que lo ha visto como un gigante. Hay gente que dice que incluso es un personaje que mide no sé cuántos metros, 6 metros, 5 metros, y que a veces lo ven cerca de las copas de los árboles, donde se va desplazando en las zonas boscosas, y lo va persiguiendo a uno. Entonces es un momento realmente terrorífico. Otra cosa que se dice es que también a veces se acerca cerca de una vivienda y que se sienta al frente de la vivienda y saca el saco, tira los huesos al suelo y empieza a contarlos y a echarlos al saco. Y empieza a silbar. Que si en la casa, en esa casa, está la gente dormida y nadie lo escuchó, ahí va a morir alguien esa noche. Pero si alguien lo escucha y despierta a los demás y se quedan atentos, entonces se salvan. Eso dicen con respecto a él. Ahora, dicen que hay alguna forma de escaparse si por mala suerte le toca a usted topárselo, escucharlo y que viene tras suyo. Bueno, sí, hay varias cuestiones. Una, que cuidado con la luz. Por ejemplo, usted tiene una linterna o en esa época se usaba mucho un tipo de canfineras, le llaman así, son unos recipientes que tenían una mecha y venía con querosene y se encendía y eso pues era para alumbrarse. Mucha gente lo utilizaba para hacer para poder viajar y para poder ver las distancias o la famosa linterna que ya todos conocemos. Dice que si usted escucha eso, apague inmediatamente la luz.
porque la luz lo llama y lo guía. Entonces, primera regla, apague eso. Después, dicen que pues es prudente, en primer lugar, andar con un perro, porque él le tiene miedo a los perros. Entonces, anda con un perro, anda más protegido. Incluso muchos de las personas que suelen viajar de noche acostumbran a hacerlo siempre con uno o dos perros que le acompañan, porque no se sabe. Después, otra de las opciones es andar un látigo, porque le tiene miedo a los látigos. Y una tercera opción que se utiliza mucho, que dicen, que es la otra parte de la historia que no les he contado, es empezar a llamar a Juan. ¿Quién es Juan? Ajá. Resulta que yo les conté que según la leyenda, cuando el abuelo lo golpeó con el látigo y lo maldijo y demás, no estaba el abuelo solo, estaba también un hermano de él que se llamaba Juan. Y que Juan fue más bien el causante de que soltar los perros y todo, entonces él le tiene mucho miedo a Juan, porque Juan lo va a castigar. Entonces que lo que la gente tiene que gritar es, Juan, ayúdame, Juan, ayúdame. Entonces él se asusta y se va. Bueno, le doy el consejo por si le puede corresponder en cualquier momento escuchar ese silbido con esa nota ascendente. Si se escucha, ojo, ojo, porque puede ser que por ahí ande el silbón. Así que bueno, sí me gustaría, porque esta historia me la refirieron, estuve leyendo y informándome por ahí, pero me gustaría escuchar o leer historias de personas, ojalá de esta región, que me cuenten más sobre el silbón. ¿Qué más se sabe? ¿Existe alguna otra versión sobre este personaje tan misterioso? Bueno, espero que pues me lo cuenten por favor aquí en los comentarios. Además me encantaría que le den un me gusta y compartan el video, porque eso me ayuda a desarrollar más este canal y poder llevarles más historias como estas. También, por supuesto, si quieren que hable sobre alguna leyenda particular o una historia o lo que usted considere que sea interesante en este canal, pues cuéntemelo y vamos a estar en contacto. Soy Jorge Campos Mora y espero que nos veamos y nos escuchemos en un próximo espacio.